Comenzamos esta tarde con el tema de lex orandi, lex credendi. Les exhorto que presten mucha atención a lo que creemos como católicos respecto a esto. Lex orandi quiere decir la ley de la oración. Lex credendi, la ley de la fe. Ya en sí, nomás con este nombre, esto ya nos debe de alertar a qué tan importante es someternos tanto a cómo la Iglesia ora, como la Iglesia cree, porque ambas son leyes sacrosanctas. Cuando se trata de una ley, a nosotros nos corresponde la obediencia, la sumisión, la fidelidad. Nunca nos corresponde la actitud de andar buscando cómo cambiar la ley para ajustarla a nuestro propio querer o nuestras propias circunstancias. La oración de la Iglesia es una ley a la que nos debemos de someter, en la que debemos de creer, a la que debemos de ser sumamente fieles. Lo mismo con la ley de fe, nuestra doctrina. ¿Qué es lo que la Iglesia nos dice respecto a lex orandi, lex credendi? Les voy a leer el párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el párrafo número 1124. 1124. Esto viene del Catecismo de la Iglesia Católica que se publicó en 1992. Nos dice lo siguiente, este párrafo. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De allí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe, según Próspero de Aquitania, siglo V. La Iglesia cree como ora. Termina allí el párrafo del Catecismo. Tratemos de recordar dos puntos de lex orandi, lex credendi. Uno, que cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. Por eso los sacramentos son algo sumamente santos. No nomás se trata de cómo Dios está presente, cómo Dios nos está dando su gracia, todo eso, pero también al celebrar los sacramentos, la Iglesia está confesando la fe, está haciendo una profesión de fe, la fe recibida de los apóstoles. Precisamente por esta razón, la Iglesia siempre ha mantenido una actitud de suma reverencia a la Santa Misa. La Iglesia ha reconocido que la misa es algo intocable, porque al ofrecer la misa, aún en sus detalles, la Iglesia está confesando la fe recibida de los apóstoles. Y si se empiezan a cambiar cosas en la Santa Misa, especialmente cambios radicales, eso afecta la fe. El otro punto que queremos recordar es cómo el Catecismo nos dice, la Iglesia cree como ora. Es una frasecita muy cortita, son 5 palabras. La Iglesia cree como ora.
Trata de recordar esto. Medítalo. Aplícalo. Porque lo que quiere decir esto es que dependiendo de cómo la iglesia está orando, así va a creer. Y si ora en una manera, digamos, falsa, sus creencias van a ser falsas. La iglesia cree como ora. En unos momentos voy a hablarles un poco de cómo estamos viviendo por una crisis muy grave en la iglesia hoy en día, que es crisis de fe. Estamos hablando de una pérdida de fe, que los católicos ya no creen lo que cree la Santa Iglesia Católica. Si no creemos, como lo acabamos de escuchar en el credo atanasiano, si no creemos la verdad, si no creemos la fe católica, no nos podemos salvar. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y si es que la fe se ha perdido, si es que la fe se ha cambiado, tiene que ver con cómo la iglesia está orando. Entonces la iglesia ya no está orando como debe de orar. La iglesia ya no está ofreciendo la Santa Misa como se debe de ofrecer, porque la iglesia cree como ora. Nos dice el catecismo, la iglesia cree como ora. Y si uno está orando con suma fidelidad a la fe recibida desde los apóstoles, pues vamos entonces a creer eso. La ley de la oración es la ley de lo que se cree. La ley de cómo oramos establece la ley de lo que creemos. Así como oramos, así creemos. Es otra manera de decirlo. Así como tú oras, así crees. Si le estás rezando con devoción a los santos, vas a creer en los santos. Si quitan los santos de nuestros templos, como en muchos lugares se hizo después del Concilio Vaticano II, pues la fe en los santos va a caer. Si nosotros estamos acercándonos a comulgar con suma reverencia, preparándonos en nuestras bancas de antemano con todas las oraciones tradicionales para prepararnos para la comunión, acercándonos a comulgar de rodillas, en silencio, con devoción, con fe, eso va a afectar el creer que es Jesús realmente presente en la Eucaristía. Si los feligreses no se preparan para la comunión, si se acercan sin reverencia, de pie, recibiendo a nuestro Señor en la mano, que realmente no es católico, eso en realidad es sacrilegio, eso va a afectar la fe del pueblo en la presencia real de Jesucristo. Vamos a dar más ejemplos, pero el punto siempre regresa a lex orandi, lex credendi. La iglesia cree como ora. Y en unos momentos les voy a explicar cómo la oración, la ley de la oración, no nomás son las palabras que rezamos. La oración de la iglesia abarca mucho más. Abarca también todos los gestos que se hacen en la Santa Misa, la postura. Si por ejemplo estamos de rodillas o si se está haciendo una genuflexión, esa es la ley de la oración. La oración no nomás son las palabras que decimos, es todo el conjunto de la Sagrada Liturgia. Cuando hay velitas, cuando se tocan las campanitas, cuando se usa el incienso,
Todo eso es parte de la ley de la oración, los ornamentos del sacerdote, la arquitectura del templo, el tabernáculo debe de estar en el centro. Aquí eso les falta aquí en esta parroquia, ya tienen ahí su tarea. Lo que pueden ustedes hacer es poco a poco animar ahí al Padre, y la ventaja que tienen es que Él está dispuesto. Si hay más apoyo del pueblo, pienso que hará eso una diferencia. De decirle al Padre: mire, Padre, es muy importante que nosotros tengamos nuestro tabernáculo en el centro. Eso es parte de la lex orandi, la ley de la oración. No nomás son las palabras, es el hecho de que tú puedas entrar en el templo, la casa de Dios, y en el centro está la presencia real de Cristo. Eso es importantísimo. El hecho de que en muchas iglesias católicas en estos tiempos modernos han quitado el tabernáculo, el Santísimo, del centro del templo, eso está mal. No hay antecedente para eso en la historia de la iglesia, menos en el caso de los herejes. Pero los herejes quitan a Jesús porque no creen. Creer, ley de oración, ley de creer, lex orandi, lex credendi. Entonces, algo muy concreto que les animo, traten de... Yo ya lo he mencionado al Padre, lo del comulgatorio. Yo diría dos cosas muy concretas que ayudarán mucho la lex orandi, la ley de la oración. Aquí en este mismo templo es poner el Santísimo, el Sagrario en el centro y erigir el comulgatorio. El comulgatorio en la Iglesia Católica es parte de la ley de la oración, de la lex orandi. Muestra a todos que hay una distinción entre el presbiterio y el resto de la iglesia, que realmente al acercarse al presbiterio uno se está acercando, por decir, como al santo de los santos, al cielo. Pero todo tiene que ver, hay que darnos cuenta, todo tiene que ver también lo que les he estado diciendo respecto al Evangelio de San Juan. Tiene que ver con creer en Jesús. Realmente creer en Jesús. Realmente creer en Jesús implica, exige que creamos que Él está realmente presente en la Santa Misa. Por eso tenemos el Santísimo en el centro, por eso también tenemos el comulgatorio. Todo lo del templo católico nos habla, son signos visibles de altísimas realidades, la presencia de Dios. Por eso también, ahorita nomás esto lo menciono rapidito, pero para que lo empiecen a considerar. Estos son elementos de nuestra fe católica, de nuestra lex orandi, que se tienen que recobrar para recobrar la lex credendi, la ley de la fe, creer en Jesús. No se puede creer en Jesús si no se cree en su presencia real en la Eucaristía. Y hay muchos modernistas hoy en la iglesia que dicen: bueno, creemos en Jesucristo presente en la Eucaristía, pero no tenemos que tener el Santísimo en el centro y podemos quitar el comulgatorio. Falso. 3 veces falso. El Concilio de Trento nos enseña que la Iglesia Católica a lo largo de los siglos nos ha dado todos estos signos visibles, que son cosas sagradas. El comulgatorio es algo sagrado. El tabernáculo es algo sumamente sagrado. Eso es obra de Dios por medio de su iglesia. Es algo intocable. Eso no se puede nomás quitar y pensar que no va a afectar la fe. El que dice: yo de todos modos creo en Jesucristo presente en la Eucaristía, pero podemos quitar el comulgatorio, podemos quitar el tabernáculo del centro, se está engañando a sí mismo. Les garantizo esto, se está engañando a sí mismo, así como el protestante se engaña a sí mismo cuando dice que cree en Jesús y no cree en Cristo presente en la Eucaristía.
Yo no dudo que algunos de los protestantes sean sinceros. Yo pienso que algunos de ellos están sinceros en creer en Jesús, y pienso que hacen buenas obras. Unos de ellos leen su Biblia, tratan de ser buenos cristianos. Yo no estoy dudando de eso, pero la realidad es que se están engañando a sí mismos, porque o eso, entonces Jesús es un mentiroso. Es una o la otra. Y es lo mismo con la lex orandi de la iglesia. La lex orandi de la iglesia es comulgatorio, es el tabernáculo. Y si se puede quitar eso y no importa, entonces la única opción es decir que la iglesia católica por 2000 años se ha equivocado y no sabe lo que está haciendo. Y eso es herejía. Pero otro elemento también de la lex orandi, algo personal, porque no quiero que ustedes me digan, bueno, padre, pero pues yo no puedo instalar un comulgatorio, y lo del tabernáculo, pues eso depende del padre, eso depende del obispo. Pues sí, pero yo les puedo garantizar, ustedes aquí tienen un buen obispo. Si ustedes hablan con él, yo estoy seguro que él sí hará lo necesario para, sí, se tiene que instalar el comulgatorio, traer el tabernáculo. Es lo católico. Pero algo personal. En lo personal, nuestra manera de vestir es también parte de la lex orandi. La iglesia pone normas de cómo debemos de venir vestidos a la Santa Misa, y estas normas tristemente se han perdido. Se tiene que recobrar la modestia de la mujer católica en particular. La mujer católica que viene al entrar en la casa de Dios se pone su velo, su mantilla, trae su vestido largo, su falda larga. Eso es parte también de la lex orandi, más que cualquier otra cosa. Ese es un reconocimiento que uno entra en la presencia de Dios, en la casa de Dios, donde se están realizando los misterios más grandes de toda la creación. Y por eso les digo que ha decaído la fe, porque yo les puedo asegurar, el católico que realmente cree en Jesús y en lo que está sucediendo en la Santa Misa va a corresponder a esa fe con su manera también de vestir. Lex orandi, lex credendi. El hombre católico, ¿qué es lo que hace el hombre católico cuando entra en la casa de Dios? Se quita el sombrero. El varón católico se quita el sombrero, la mujer católica se pone su mantilla. Es un hecho diferente, pero es lo mismo. Es signo de respeto y de fe. Y es una manera también, podríamos decir, de orar. Uno está expresando ya su disponibilidad de orar en la presencia de Dios. Esto también lo van a notar en el rito antiguo, si estuvieron ahorita en misa. En el momento el sacerdote entra con su bonete, se lo quita al principio cuando va a subir al altar. Eso es lo mismo que hace el varón católico cuando se quita su sombrero al entrar en el templo, y corresponde eso también a la mujer católica que se pone su chalina. La siguiente vez que ustedes vayan a una misa celebrada por el obispo, noten algo muy interesante. Es lo mismo con el obispo. El obispo trae su mitra, él también se la está quitando. Y en los momentos que se la quita, se está quitando eso por señal de respeto a la presencia de Dios. Se la vuelve a poner, por ejemplo, cuando está predicando, símbolo de autoridad. Pero lo que van a notar es que en el momento más sagrado de la Santa Misa, que es cuando va a comenzar el canon, la oración de la consagración, el obispo católico hasta se quita, ya no trae la mitra porque ya está cerca de Dios, pero hasta se quita no me sé ahorita el nombre, pero se quita el sombrerito que tiene debajo de la mitra que trae el obispo, se la quita en ese momento cuando va a comenzar la oración más sagrada. Pero precisamente por eso es un signo de fe, lex orandi, lex credendi. El hecho de que el obispo se quite ahí el pequeño bonete, el pequeñito que cubre aquí la cabeza, eso es parte de la ley de la oración de la Iglesia Católica. Y eso corresponde, como les estoy diciendo, a
la chalina de la mujer católica. Ahora, noten aquí algo muy interesante. Estamos hablando de la lex orandi, lex credendi, ley de la oración, ley de la fe. Noten aquí cómo las dos están muy parecidas. Pues así es. El uno afecta al otro. Recuerden lo que dijimos respecto de la fe. Mire, les voy a decir, dijimos 4 cosas respecto a la fe. Y también dijimos 4 cosas respecto a la Santa Misa. Van a ver que es casi igual. Es casi igual lo que se aplica a la fe a lo que se le aplica a la oración más grande de la iglesia, que es la Santa Misa. ¿Cuáles fueron las 4 características de la fe? Dijimos, 1, la fe es infundida por Dios. 2, que el objeto de la fe son las verdades reveladas por Dios. Para tener fe tenemos que creer en las verdades reveladas por Dios. 3, el motivo de la fe es la autoridad de Dios. Creemos no porque podemos entender, sino porque Dios lo dice y Dios no engaña. Y 4, solo a Dios. 4, Dios revela lo que tenemos que creer por medio de su iglesia, por medio de la enseñanza de la iglesia. Ahora, comparen esto con la Santa Misa. Dijimos que la Santa Misa es instituida por Dios. La fe infundida por Dios, la Santa Misa instituida por Dios. Luego dijimos que la misa, Dios es ofrecido como víctima. En cierto sentido, el objeto en la Santa Misa es hasta más grande que lo de la fe, porque en la fe estamos creyendo en las verdades reveladas por Dios. En la Santa Misa, ahí se trata de Dios mismo es ofrecido como víctima. Luego dijimos que en la Santa Misa es Dios ofrece como sacerdote. El que está ofreciendo es Dios ofreciendo como sacerdote. Eso corresponde a creemos por la autoridad de Dios. Y finalmente, respecto a la misa, dijimos que solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor. En esto me quiero detener. Solo a Dios puede ser ofrecido semejante honor, lo que es la Santa Misa. Pues eso también se aplica a la fe, en el sentido de que por eso es tan esencial que creamos en las verdades reveladas por Dios, por medio de su iglesia, porque es una manera en que estamos honrando a Dios, creyendo en todo lo que Él ha revelado y creyéndolo porque Él lo revela. Ahora, mirando esta similaridad entre la fe y la Santa Misa, lex credendi, lex orandi, pues podemos entender mejor que lo que se aplica a la fe se aplica a la misa, se aplica a la lex orandi. Y primer punto es que las verdades reveladas por Dios no cambian, ¿cierto? No pueden cambiar. Es increíble lo que en el ambiente en que estamos viviendo hoy en día, un ambiente que realmente en muchas maneras es pagano. No hace mucho tiempo yo estaba hablando con un sacerdote y estamos hablando del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe, es una verdad revelada por Dios, por medio de su iglesia. El que no cree en el purgatorio no puede ser católico. Recuerden el símbolo atanasiano. El que se quiera salvar tiene que guardar la fe católica íntegra y sin tacha. Y este sacerdote me dice, no, pues es que ya no creemos en el purgatorio. ¿Ya no creemos en el purgatorio?
Eso es absurdo. Absurdo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hace 100 años existía el purgatorio y ahora en el 2015, que porque las circunstancias son diferentes, que ya no existe el purgatorio? Y él se la creía. Y son muchísimos los católicos hoy en día que han caído en esta tentación y este pecado gravísimo de pensar que las verdades reveladas por Dios pueden cambiar y que se pueden adaptar a diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Eso es muy común ahorita en la iglesia. Yo empiezo a citar, por ejemplo, una carta encíclica de Papa San Pío X o Papa San Pío XI, y estos otros teólogos me dicen, no, pero eso ya no se aplica. Eso era hace 100 años y ahora eso ya no se aplica. Lo dicen nomás muy a la ligera. Cuando los papas están enseñando con autoridad la fe católica, eso no cambia. Pero el hecho de que la fe no cambia, hay que tomar lex orandi, lex credendi con seriedad. Quiere decir entonces que la ley de la oración de la iglesia no cambia. Esta es la razón más fundamental por la que tenemos que preservar el rito antiguo y tenemos que recobrarla. No se trata principalmente de preferencias. Yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. No tiene que ver con nostalgia. No tiene que ver con idioma. No tiene que ver con tu parecer o mi parecer. Nosotros somos insignificantes. Tiene que ver con la verdad que la Iglesia Católica siempre ha enseñado respecto a lex orandi, lex credendi. 5 palabras. La Iglesia cree como ora. ¿Cambian sus creencias? No. Entonces, ¿cambia su culto más sagrado? No. Y hoy en día, créanlo, la fe de la iglesia está sufriendo principalmente porque se ha cambiado radicalmente su lex orandi. La iglesia cree como ora. Si ya todo el mundo católico piensa que se puede cambiar la ley de la oración de la iglesia, la Santa Misa, lógico que van a creer que también la fe puede cambiar. Recordemos esto, que el espíritu de fe, cuando uno realmente tiene fe, no es un espíritu de estar buscando cómo cambiar y adaptar. Es un espíritu de reverencia, de docilidad, de sumisión, de confianza en las verdades reveladas por Dios, en fidelidad y en preservar estas verdades reveladas por Dios. Pues así como esta es la actitud de la fe, así también es la actitud de la oración y nuestra actitud frente a la Santa Misa. No, nunca puede ser la actitud del católico auténtico ante la Santa Misa. Nunca puede ser uno de estar buscando cómo cambiar y cómo adaptar, sino lex orandi, lex credendi, sino uno de reverencia, de docilidad, de sumisión, de confianza en que esta es la ley de la oración que Cristo ha instituido y que nos ha dado a lo largo de todos los siglos por medio de su iglesia. Hay que tener confianza en Dios, no confianza en el hombre. Los que hicieron los cambios a la misa fue un comité de hombres, tristemente. Esa es la actitud entonces frente a la misa, la misma actitud que tenemos de fe ante las verdades reveladas por Dios, de fidelidad. Así como tú dices, yo siempre voy a guardar con fidelidad la fe católica.
que creo en solo Dios, que creo en su Hijo Jesucristo que se encarnó, que creo en la Virgen Santísima, en su Inmaculada Concepción, que creo en la presencia real de Jesucristo, que creo en el cielo, creo en el infierno, creo en el juicio final, pues también creo en la Santa Misa, la misa tradicional en latín. ¿Cómo se va a cambiar? Lex orandi, lex credendi. Y así como tenemos que preservar las verdades de la fe, tenemos que preservar la lex orandi, tenemos que preservar la Santa Misa. Es la razón por la cual yo como sacerdote, hay que tomar esto en seriedad, lex orandi, lex credendi, y aplicarlo a nuestra vida. Yo, al darme más y más cuenta de lo que enseña la Iglesia Católica, por eso yo tuve que llegar al punto donde decidí y dije, yo ya no puedo ofrecer la misa nueva como sacerdote católico. Tengo que ser el 100% fiel a la lex orandi de la Iglesia Católica. Y esto es por obediencia a Dios y a la Santa Iglesia Católica. Esto me ha causado muchas dificultades. Presentemente, ya les conté, pero presentemente mi obispo está insistiendo, no, tú tienes que dar la misa nueva. Ahora, les quiero también subrayar, enfatizar que la actitud de la Iglesia Católica siempre, comenzando con los tiempos apostólicos, respecto a la fe, y recuerden, lo que se aplica a la fe, se aplica a la ley de la oración, lex credendi, lex orandi, ha sido una de transmitir con fidelidad la fe. Siempre. Siempre la Iglesia ha dicho, lo que hay que hacer es, se tiene que transmitir la fe de los apóstoles a la siguiente generación y a todas las generaciones hasta la venida gloriosa de Cristo. Es una de transmitir con fidelidad. Recuerden esto, porque esto es transmitir con fidelidad. No tiene nada que ver con adaptar y cambiar. Les voy a leer nomás, hay muchas citas, pero les voy a leer 4 citas muy breves, todas de San Pablo, donde San Pablo está enseñando autoritativamente de cómo se tiene que transmitir con suma fidelidad la fe. Lex credendi. Esto se aplica a la lex orandi, a la Santa Misa en nuestros tiempos. Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9. Y cuando estén escuchando estos pasajes de la Escritura, piensen no nomás en la lex credendi, a la que se refiere explícitamente el texto, pero piensen también en la lex orandi. Lo que corresponde a uno, corresponde al otro. Gálatas 1, versículos 8 al 9. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predique un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema, es decir, condenado. Os lo he dicho ya y os lo repito: cualquiera que os anuncie un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. San Pablo lo dice muy claramente en Gálatas. El que anda cambiando el evangelio, el que anda cambiando la lex credendi, condenado. Aplíquenlo a la lex orandi. Segundo texto, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 3. Quiero ahora, hermanos, renovaros la memoria del evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes y por el cual sois salvados, a fin de que viváis si lo conserváis de la manera que os lo prediqué, porque de otra suerte en vano
habrías abrazado la fe. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí. Noten cómo él está transmitiendo con fidelidad. Él dice, en primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15, San Pablo claramente está diciendo, la lex credendi, yo estoy transmitiendo lo que yo aprendí de Cristo, de los apóstoles. Eso siempre debe de ser nuestra actitud como católicos frente a la lex credendi y frente a la lex orandi. La Santa Misa que aprendieron nuestros antepasados es para transmitir con fidelidad la misma lex orandi. Y por eso yo como sacerdote católico, aunque yo no recibí de niño la misa tradicional en latín, gracias a Dios ya he descubierto, pues esta es la verdadera misa de la Iglesia Católica. Yo la tengo que transmitir con fidelidad el 100%. Lex orandi, lex credendi. La Iglesia cree como ora. Y los otros dos pasajes se toman de la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Primero los versículos 3 y 4 y luego versículos 18 y 19. Primera Timoteo, capítulo 1, 3 y 4. Bien sabes cómo al irme a Macedonia te pedí que quedases en Éfeso, para que hicieses entender a ciertos sujetos que no enseñasen doctrina diferente de la nuestra, ni se ocupasen en fábulas y genealogías interminables, que son más propias para excitar disputas que para formar por la fe el edificio de Dios. Ahí está, hay referencia al templo, edificio de Dios y fe. Y luego versículos 18 y 19. A ver qué me está pasando aquí. Este precepto te recomiendo, hijo Timoteo, y es que según las predicaciones hechas antes sobre ti, así cumplas tu deber militando como buen soldado, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual por haber desechado de sí algunos vinieron a naufragar en la fe. Ahí muy claro lo dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 18 y 19. Le está diciendo a Timoteo que tiene que él mantener la fe, preservarla íntegra y sin tacha, y que los que no han hecho eso, los que han desechado de esa fe o cambiado la fe, han naufragado en la fe. Ahorita muchos católicos están naufragando en la fe. ¿Y por qué? Por diferentes motivos, pero definitivamente uno de los motivos es porque también han naufragado en la lex orandi. Se han desechado de la ley de la oración de la Iglesia Católica, que siempre ha sido la ley de la oración de la Santa Iglesia Católica por 2000 años. Déjenme esta tarde concluir explicándoles un poco más detalladamente lo que mencioné antes de la lex orandi.
Nunca vayan a olvidar que la lex orandi, la ley de la oración de la iglesia, abarca mucho más que nomás oraciones. No vayan a pensar ley de oración únicamente en oraciones o textos que se leen. La lex orandi abarca todo lo siguiente: las oraciones de la iglesia, también todos los gestos, por ejemplo, que está haciendo el sacerdote durante la Santa Misa. Eso es parte de la oración. La iglesia está también orando a través de los gestos. Si el sacerdote, por ejemplo, tiene las manos digamos, medio abiertas, en forma de oración a Dios, pero también en cierto sentido en forma de cruz. Digamos, cruz, así, miren, si uno está así, pues está en la cruz, como la cruz. Eso es parte de la lex orandi. Entonces, oraciones, gestos, la postura es muy importante. Eso es parte de nuestra oración. Las velas, las campanas, el incienso, los ornamentos, el altar, la dirección del sacerdote. En el rito antiguo notan que el sacerdote se está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo al cielo. Básicamente toda la misa, con la excepción del sermón, donde sí se está dirigiendo al pueblo para dirigir al pueblo, pero básicamente con la excepción, digamos, del sermón, en la misa tradicional el sacerdote está en la dirección de Dios, como debe de ser. Recuerden, la Santa Misa es adoración a Dios, acción de gracias a Dios, pidiendo perdón por los pecados a Dios, peticionando, presentando las necesidades a Dios. ¿Ustedes qué pensarían? Pónganse a considerar esto. ¿Qué pensarían ustedes si yo expusiera el Santísimo en el altar y luego entrara yo y le diera la espalda al Santísimo y me pusiera a rezar oraciones mirándolos a ustedes? Ustedes dirían: este sacerdote no sabe lo que está haciendo. Menos también dirían: ¿y cree él realmente que ahí está Dios? Pues si cree que está Dios, ¿por qué le está dando la espalda a Dios y por qué está rezando en esta otra dirección? Eso está completamente confundido. Está completamente confundido. Hijitos, esto es lo que está sucediendo en la misa nueva, cuando el sacerdote está rezando básicamente toda la misa mirando al pueblo. Está completamente confundido. No porque yo lo digo. La Iglesia Católica en 2000 años nunca ha hecho eso, con la excepción de los últimos 50 años. Y incluso allí no es que la Iglesia Católica lo esté haciendo, es que estamos hablando de muchos prelados que se han desviado y que no quieren someterse y ser realmente fieles y preservar la ley de la oración. Si Jesucristo está presente realmente cuando el Santísimo está expuesto, pues ¿cuánto más está Jesucristo presente en la Santa Misa? La presencia real de Jesucristo en el Santísimo cuando se expone es fruto de la Santa Misa. Absolutamente se tiene que corregir esto de la dirección del sacerdote, y es parte de la lex orandi, afecta cómo creemos. Por eso ya muchos de los católicos no creen que realmente entran en la presencia de Dios cuando vienen a misa. Y por eso no ven la importancia también de su manera de vestir, de guardar el silencio en la misa. Muchos entran en la casa de Dios y nomás están hablando. Es un lugar sagrado. Pero es que es fácil poco a poco para la gente de pensar, pues si el sacerdote está como hablándonos a nosotros, pues nosotros también nos hablamos entre nosotros. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Y se empiezan a inventar diferentes teologías e interpretaciones falsas, como los protestantes. Y como les digo, yo no estoy cuestionando la sinceridad. Yo pienso que hay muchos teólogos católicos y sacerdotes católicos que sinceramente piensan que están haciendo el bien.
al estar diciéndole a la gente, mire, salúdense, hay que festejar cumpleaños, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo digo, bueno, quizás sinceramente están tratando de hacer el bien, pero están completamente confundidos. Muchos de ustedes probablemente no lo saben, pero Papa Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal Ratzinger, unos como 4 años antes de que fue elegido Papa, más o menos en el año 2001, él escribió un libro sobre la liturgia. El título en inglés es The Spirit of the Liturgy, entonces me imagino que en español es el espíritu de la liturgia. Pero él lo escribió más o menos en el 2001 y él dedicó todo un capítulo al tema de esto de la dirección del sacerdote. Y él ahí lo puso por escrito. Él dijo, el hecho de que el sacerdote esté mirando al pueblo en la misa nueva, él dijo, está completamente mal. Va en contra de la tradición litúrgica de la Iglesia Católica. Y él dijo, y esto se tiene que corregir. Ahora, gracias a Dios, él tomó un paso grande a este respecto como Papa, al empezar a promover más la misa tradicional. Yo estoy casi seguro que una de las razones por la que hizo eso es precisamente por lo de la dirección del sacerdote. Eso afecta la fe del pueblo. Este es el punto que quiero que ustedes entiendan. Les estoy dando ejemplos de cómo la lex orandi, la manera en que se está rezando, que incluye la dirección del sacerdote, afecta la fe del pueblo. La iglesia cree como ora. Si tú desde el momento de que comience la misa, hablando de la nueva misa, si tú no ves que el sacerdote está rezándole a Dios y que parece que nos está rezando a nosotros, eso va a afectar tu fe. Y no vas a estar tan consciente que estás en un lugar sumamente sagrado, que estás ante la presencia de Dios. Y aquí también se aplica todo lo otro que también les dije. Tiene que estar el crucifijo también ahí en el centro del templo católico. Eso está bien aquí, muy bien aquí. Porque la misa es el sacrificio de Cristo. Tiene que estar ahí el sagrario, el comulgatorio. Todo eso es lex orandi. El crucifijo en el centro del templo católico, el sagrario en el centro del templo católico, es parte de la lex orandi, y todo eso ayuda a la fe, a la lex credendi. No vayamos a engañarnos y pensar que se puede quitar todo esto de la lex orandi y no va a afectar la fe. Te estás engañando a ti mismo. ¿Qué más es parte de la lex orandi? La arquitectura del templo. Como estamos diciendo, por ejemplo, el comulgatorio, el tabernáculo. Ahora les voy a dar rapidito aquí, miren, les voy a dar unos ejemplos de cómo se ha cambiado la lex orandi. Y todo lo que voy a mencionar no son todos no son todos ejemplos de oraciones. Son otras cosas también, pero es para que se den cuenta, la lex orandi también abarca estas otras dimensiones. Todo esto se ha eliminado en la lex orandi de la Iglesia Católica en los últimos 40, 50 años. Ha afectado la fe. Se han eliminado muchas fiestas de santos. Se han eliminado muchos días de ayuno. Hay muchos días de ayuno en el rito antiguo, en nuestra fe católica tradicional, que se han eliminado. Eso es parte de la lex orandi. Tú cuando estás ayunando con fe, es decir, no porque es fácil, sino por la autoridad de Dios por medio de su iglesia. Si Dios por su iglesia manda que ayunemos, yo ayuno y ayuno por fe. Eso es parte de la lex orandi. Jesucristo mismo lo dijo. Cuando los apóstoles le decían a Jesús, mire, aquí está un diablo muy metido, muy fuerte. No lo hemos podido sacar con la oración. ¿Qué les dijo Jesús? Nomás se saca con el ayuno. El ayuno, en cierto sentido, es una oración profundísima. Si se hace bien, si se hace con fe.
Y se han eliminado muchos días de ayuno en la Iglesia Católica. Esto está mal. En el rito antiguo, en el tiempo de la Cuaresma, 40 días de ayuno. Así como ayunó Jesucristo 40 días, muchos de los grandes santos, por ejemplo San Patricio, ayunaron a ejemplo de Cristo 40 días. Todos los católicos, esto es algo propiamente católico, de ayunar los 40 días por nuestra propia conversión y santificación. Es una tradición que va hasta los tiempos del Antiguo Testamento, consagrado por Jesucristo mismo, confirmado siglo tras siglo tras siglo por los santos, por los papas. Y luego ahora en nuestros tiempos se han eliminado muchos días de ayuno. Ahora en la Cuaresma, en el catolicismo, digamos, moderno, en la Cuaresma, ¿saben cuántos días hay de ayuno? ¿Días prescritos por el ayuno? 2 días, miércoles de ceniza y viernes santo. Y probablemente muchos de los católicos ni ayunan en esos días. Pero yo digo, ¿qué es esto de 40 días a 2 días? Y uno pensar que esto no va a afectar la fe de los católicos. Se han eliminado oraciones completas de la Santa Misa. Todas las oraciones del ofretorio se han eliminado, se han cambiado. Hasta se quiso, no se logró, pero hasta se quiso. Este comité trataron de eliminar el canon romano. Muchos católicos ni saben esto. Esto es absolutamente increíble. Que los mismos que estaban proponiendo los cambios a la misa, que sí se llevaron a cabo, para que uno vea el espíritu herético, y esto lo digo claramente, ellos estaban guiados por un espíritu herético, no por un espíritu católico. Para que uno se dé cuenta del espíritu herético que dominaban a este comité, ellos querían eliminar el canon romano, la oración más sagrada de la Santa Misa, que realmente nos lleva a tiempos apostólicos. Ahí, gracias a Dios, Papa Pablo VI dijo, no, ustedes están locos, no se puede hacer eso. Óigame, pues no se puede hacer eso, ¿cómo se hizo todo lo demás? Se ha eliminado la señal de la cruz. Ustedes no se dan cuenta, no sé si tendré tiempo, pero es increíble de comparar la misa tradicional en latín con la misa nueva, de ver todas las preciosísimas señales de la cruz, el signo de la cruz que tiene la misa tradicional, que se han eliminado en la misa nueva. Yo digo, ¿a quién? Mire, les pido, mire, yo sé, estamos pasando por tiempos muy difíciles. Yo sé que es difícil porque uno como católico pues quiere y tiene que siempre ser obediente a sus superiores, a nuestros sacerdotes, obispos, al Papa. Yo sé que eso es algo natural y que es algo católico, no estoy diciendo que no. Pero tenemos que también empezar a profundizar en lo que está sucediendo en la Santa Misa. Si un sacerdote está predicando herejías, uno no puede obedecer eso, pues ¿cómo? Si un sacerdote se pone a decir, ¿saben qué? Miren, ustedes no le tienen que mostrar respeto a Cristo presente en la Eucaristía. Eso es algo de los tiempos pasados. Ahora tenemos que enfocarnos en la presencia de Cristo en el hermano. Eso es una herejía. Y si tú obedeces eso, también eres hereje. La ley más alta de nuestra fe católica no es la obediencia, es la ley de la fe, lex credendi. Y si es lex credendi, también es lex orandi. Tenemos que no nomás pensar en qué es lo que están haciendo los sacerdotes o qué es lo que dicen los obispos, tenemos que también considerar cuál es la lex orandi de la Iglesia Católica, con qué autoridad se han cambiado estas cosas en la misa, se ha eliminado, como les estoy diciendo, la señal de la cruz. ¿Cómo es posible esto? Por eso, créanlo, esto ha afectado la fe de los católicos. Muchos de los católicos ya no creen que la misa es el sacrificio de la cruz de Cristo.
Piensan que la misa es una cena o una celebración de la comunidad. Y ya no creen que es el sacrificio de Cristo. Pues eso ha sido afectado también de que la cruz en la misa se ha eliminado. Yo no sé aquí en Nicaragua, pero en mi propia tierra tienen templos católicos donde ya ni tienen el crucifijo. Quitan la cruz y ponen a un Cristo resucitado. Esa es obra de... Miren, aunque sea Cristo resucitado, esa es obra del diablo. La cruz de Cristo tiene que estar allí. Eso incluso está en los libros litúrgicos modernos. Incluso los modernos dicen que tiene que estar el crucifijo allí. Y en la misa tradicional realmente es algo preciosísimo de cómo la señal de la cruz está ahí, es constante. El sacerdote repetidamente está trazando la señal de la cruz en el canon romano, en su espalda de la casulla, ahí está la cruz. Está dando la bendición a los fieles. Todas las oraciones, en la conclusión, las oraciones grandes, como la gloria, el sanctus, el credo. El sacerdote traza la señal de la cruz al final de las oraciones. Eso es parte de la lex orandi. Si alguien me dice, pues el credo no se ha cambiado de la misa rito antigua a la misa nueva, yo digo, sí se ha cambiado. ¿Cómo se ha cambiado el credo? Sí, ahora, no en las palabras, cierto, pero se ha cambiado, que se ha eliminado esa señal de la cruz. Eso es parte de la lex orandi. Cuando tú recibes la Santa Comunión en el rito antiguo, no nomás recibes el cuerpo de Cristo, sino recibes el cuerpo de Cristo en la forma de cruz. Eso tiene gran significado, es lex orandi. El Cristo que recibimos, este es el fruto de su muerte en la cruz. Y nosotros también tenemos que cargar con nuestra cruz. Nosotros tenemos que conformar nuestra vida también a la cruz de Cristo. Y el hecho de recibir la comunión con la señal de la Santa Cruz y también con la oración que se reza. El sacerdote reza una oración. Noten cómo se ha cambiado todo eso. Se eliminó la oración y se eliminó la cruz. El sacerdote reza el Corpus Domini, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, te guarde para la vida eterna. La forma de la cruz. Se han eliminado diferentes oraciones y bendiciones que acompañan también los actos litúrgicos. Hay muchos momentos en la Santa Misa, actos litúrgicos que está haciendo el sacerdote. Se está lavando las manos, está bendiciendo el agua, está subiendo al altar. Y eso es acompañado por oraciones que está rezando él en voz baja. Muchas de esas oraciones se han eliminado. Y él dice, bueno, no importa. Sí importa. Lex orandi, lex credendi. Y esas oraciones que está rezando el sacerdote son una gran ayuda para él y también para la iglesia de creer que no nomás se trata de lo visible. Las acciones que estoy haciendo, lo que estoy haciendo tiene un significado trascendental que va a los misterios invisibles, y estas oraciones que se están rezando apuntan a esa altísima realidad. Terminaremos mañana. Obviamente les animo a que hagan todo lo posible para asistir mañana. El horario será el mismo, la Santa Misa a las 5:30, la charla después. Concluimos ahorita como lo hicimos anoche, cantando Salve Regina, a la Santísima Virgen María, encomendándonos a su protección e intercesión maternal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo
et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremos, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, udinium Filii Tui habitaculum effici mereditur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, benedictio Dei omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maneat semper. Amen.